Hermanos, buenas tardes. Hoy es miércoles, día de mandar nuestra meditación. Y bueno, ya el día de hoy terminamos con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 28, en la parte final de esta travesía de Jerusalén a Roma, ¿verdad? Porque Pablo había apelado al César. Y ya vamos en la parte final. Es el capítulo 28, del 11 al 31. Dice, así que después de 3 meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignias a los dioses Dioscuros. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, fuimos a Regio, y un día después se levantó el viento del sur. Llegamos al segundo día a Puteoli. Ahí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días, y de esa manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos, y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Habiéndome examinado, ellos me dijeron que me querían soltar porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esa causa les he llamado para verles y hablarles, porque la esperanza de Israel estoy ceñido con esa cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea tocante a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado algún mal acerca de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta, que en todas partes se habla en contra de ella. Habiéndole fijado un día, un gran número vinieron a él, a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer, les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Algunos quedaban convencidos por lo que él decía, pero otros no creían. Como estos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron torpemente, han cerrado sus ojos, de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Sepan pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. A todos los que venían a él les recibía ahí, predicando el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda liberalidad y sin impedimento. Bueno, hermanos, pues estamos ya en la recta final. Esta parte es la final del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos, Lucas lo escribió más o menos entre el año 70 y 80. Y el apóstol Pablo muere decapitado pues en los 60, 65, 68, por ahí. Los últimos estudios
Dice que en el año 64 o 65 murió decapitado, ¿verdad? O murió degollado ahí, precisamente en Roma. Y bueno, recordemos que eh, van de viaje hacia Roma y estaban en una isla, ¿verdad? En la isla, eh, estoy buscando cómo se llamaba esta isla, llamada Malta. Ahí es donde le muerde a Pablo una serpiente en la mano porque hacía mucho frío y fue a agarrar algunas hojas y se le prendió la víbora y pues estaban esperando que muriera o que explotara porque se hinchaban y la gente se reventaba, ¿verdad? Pero no pasó nada. Al contrario, pues les dieron asilo por ahí, un tal Pluvio, que era el dueño de la isla, o el principal de la isla, y ahí sanó a el padre de Publio, perdón, y ahí en la isla se dieron cuenta, ¿verdad? Y pues llevaban sus enfermos, y Pablo pues los sanaba y les predicaba. Estuvieron ahí por 3 meses, y dice Lucas, todavía Lucas va acompañando en el viaje a Pablo, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, ahí en Malta, y tenía por encima a los dioses Dioscuros. Estos dioses Dioscuros eran gemelos, al menos en la religión romana. Dice que se llamaba uno Castor y el otro Géminis o Pollux. Géminis o Pollux. Castor y Pollux. O Castor o Géminis, ¿verdad? Y Géminis. Según la religión romana, eran los patrones de los navegantes de la navegación, ¿verdad? Y bueno, zarpan de ahí, ya llegaron a Siracusa, estuvimos ahí 3 días, de ahí se fueron costeando, fuimos a Regio, un día después se levantó el viento del sur, y llegamos de día a Puteoli. Ahí había algunos hermanos que nos fueron a visitar, pues se dieron cuenta, ¿verdad? Fueron a visitar ahí a Pablo y a Lucas, y les pidieron que se quedaran ahí por 7 días. Y de esa manera llegamos a Roma, dice Lucas. Y vinieron hasta la plaza, ahí a la plaza de Apio, y a la plaza de las Tres Tabernas, para recibirnos, para vernos. Y Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo, porque pues también ahí había gente creyente, alguien les había hablado ya de Cristo, ¿verdad? Y, eh, y pues ya a uno le da gusto ver a otro, ver cuando andas en un lugar desconocido, que vas a un lugar lejano, y ves que hay creyentes ahí también, te da gusto, te sientes identificado, te sientes como en familia, ¿verdad? Y pues así Pablo dio gracias a Dios por esto, y pues le dio gusto, cobró ánimo. Y lo dice ahí Lucas, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Estos soldados tenían su, su horario era por 12 horas, ¿verdad? Sus turnos eran por 12 horas. Entonces cada 12 horas le estaban cambiando el soldado a Pablo, el soldado que lo custodiaba. Y dice, 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos pues para preguntarles que si habían llegado cartas, habían llegado acusaciones en contra de él. Dijo, no, pues no, nadie ha venido aquí, pero pues... eh, y Pablo les explica, yo no tuve ninguna causa de muerte ni nada, pero apelé al César
no para acusar a mi nación, sino eh, porque pues tenía que apelar al César, a una, pues Dios le había dicho, tienes que ir a Roma, ¿verdad? Y al apelar a César, él se estaba defendiendo también directamente ante el César, de todas las acusaciones que le estaban haciendo. Y dice, bueno, pues yo, a la verdad, porque por la esperanza de Israel estoy encadenado, por la esperanza de que viene el Mesías. Y bueno, pues no, nosotros no hemos recibido carta ni nada, pero sí queremos oír lo que se habla de esta secta, porque es muy conocido que todo el mundo la rechaza. Ya fijaron por ahí un día, y ese día llegó un gran número de gente, ¿verdad? Y vinieron a donde él se alojaba, y a esa casa donde estaba siendo cuidado por el soldado. Y dice, desde la mañana hasta el atardecer, presenta el mensaje. Este es el mensaje que yo traigo. Les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Y obvio, como siempre pasa, algunos creían en él y otros no creían. Pero al final de cuentas, se estaba predicando el Evangelio, persuadiéndolos acerca de Jesús. Y bueno, pues él predicaba, pero fíjense, desde la mañana hasta el atardecer estaba predicándoles Pablo. Y bueno, yo creo que fue largo el sermón porque pues abarcó desde la ley de Moisés hasta los profetas, todo lo que tenía que cumplirse para el Mesías. Y algunos pues sí que dijeron gracias a Dios, pero otros no. Y bueno, pues ya como estaba dividida ahí los oyentes, ¿verdad? Se empezaron a ir, pero antes de que se fueran, Pablo también les da una exhortación. El Espíritu Santo dijo a través de Isaías, ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos oyen torpemente, han cerrado sus ojos, de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sanaré, ¿verdad? Entonces, pues fue una exhortación muy dura que les manda el apóstol Pablo. Y sepan ustedes, hermanos, que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, le recibía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. Bueno, pues ahora sí que todo el libro de Hechos ha sido la predicación del Evangelio, ¿verdad? De los diferentes apóstoles, de Pedro, de Santiago, ¿verdad? Eh, Después eh, por Pablo. Una gran parte del libro de los Hechos está dedicado a Pablo, ¿verdad? Pero, como decía Pablo, nada me enseñaron cuando el Señor se me reveló, cuando iba a Damasco. Al contrario, me dieron la señal en la mano, en señal de adelante, voy a predicar. Y ese mismo evangelio que predicaba Pedro, que predicaba Bernabé, que predicaba Santiago, que predicaba Felipe, que predicó también el primer mártir, eh, al que mataron a pedradas, ¿verdad? Y todos los
aquellos diáconos que nombraron, todos predicaban este evangelio, la salvación de Dios, predicando el reino de Dios acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Entonces, después de que llegaron aquí, posiblemente esos 2 años fue cuando matan a Pablo, al final de después de estos 2 años. Ahora ya no se sabe nada, pero posiblemente fue degollado y mandado matar por el emperador, ¿verdad? Y bueno, pues al final de cuentas Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces Pablo, pues con esa muerte gana, pero el vivir era Cristo para él, por eso predicaba y predicaba y predicaba a Cristo. Y ojalá que para nosotros el vivir sea Cristo también, que prediquemos, prediquemos y prediquemos la palabra de Dios, prediquemos a Cristo, ¿verdad? A fin de cuando apartamos al Señor, pues sea ganancia para nosotros también, ¿verdad? El ir con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues aquí, este es el final del libro de los Hechos. En estos días, noviembre y diciembre, vamos a estar hablando sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sobre algunas voces proféticas en el Antiguo Testamento para prepararnos para la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pues que Dios los bendiga, los cuide, hermanos, y pues adelante predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos, poniendo nuestra vista en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Dios los bendiga y los cuide, y como siempre, la promesa del Señor es que nos tiene en su divina mano. Amén.